con Silvia Oceransky, que nos va a dar una ponencia sobre aspectos novedosos y de actualidad en seguridad y salud y centrada en comportamiento. Como os decía, podéis plantear cuestiones, ojalá que las podáis adelantar mediante el chat y si no, pues al final de la sesión también podréis hacerlo. Silvia va a hablar de comportamiento y seguridad adaptativa en tiempos de cambios. Lo que hacemos de la forma en que lo hacemos, o qué nos lleva a tener conductas que claramente pues, no son correctas. Se basa en nuestro comportamiento tanto personal como organizacional. ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? ¿Queremos realmente cambiarlo? ¿Cómo nos va a afectar esto a nuestra salud? También organizativa. Bueno, todas estas cuestiones Silvia las tratará y seguro que nos dará pues, respuestas bien inspiradoras al respecto. Silvia Oceransky es especialista en transformación cultural y en comportamiento organizacional. Ha sido directora de salud y prevención en grandes empresas durante 2 décadas. Ahora es una consultora estratégica de prestigio y es especialista en cambio cultural, en formación en habilidades personales, es coach ejecutiva y de equipos y lleva pues, más de 20 años logrando objetivos en empresas de todo tipo, en todos los sectores. Sector industrial, sector energético, sector agrario, sector marítimo, sector de transporte, sanitario, etc. Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. La palabra es tuya. Estamos ansiosos de oír tu ponencia. Pues muchísimas gracias, Josep María. Bueno, primero daros a todos la enhorabuena porque es un día que nos afecta a todos, ¿no? Pues, al final todos trabajamos, ya sea remunerado o no remuneradamente, y por tanto el día que celebremos que estamos sanos y seguros es un día importante. Llevamos ya casi 2 años sin celebrar cosas y está bien que empecemos a celebrar la vida y la seguridad en positivo. Cuando José María contacta conmigo para esta ponencia es un poco complicado porque todo eso que él ha adelantado es difícil explicarlo en muy poco tiempo, pero voy a intentar empezar a comentar qué es lo que queremos llevar, ¿no? La reflexión que queremos llegar, el espacio para pensar en estas cosas, enseñándoos algo que seguro que, aunque habrá gente muy joven aquí, seguro que a todos nos suena bastante, ¿vale? Dime, por favor, alguien si se ve la presentación. Perfecto. Pues aprovecho y no quites el micro. No quites el micro. Aprovecho y te hago una preguntita. Muy bien. Estas 2 fotografías, que seguro que conoces, las 2, han pasado unos cuantos años. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Te doy otra pista para ayudarte. No pretendo pillarte, sino que hagamos una reflexión sobre esto. Otra pista sería esta, ¿no? En la que también vemos 2 fotografías de hace unos cuantos años y otras fotografías recientes. ¿Cuál sería lo que a nosotros nos lleva a pensar estas fotografías? Parece que lo del cigarrillo no haya desaparecido. Parece que el cigarrillo no ha desaparecido. Pero lo que sí ha desaparecido y lo que sí ha cambiado y no ha desaparecido es la persona que porta el cigarrillo, ¿no? Aquí podemos ver a James Dean. Yo me acuerdo de cuando era adolescente, pues era uno de nuestros ídolos, ¿no? Aunque había muerto joven y ese tipo de cosas. Y en casi todas las fotos que tú puedes ver en James Dean está fumando, ¿no? En la otra foto, la persona que está fumando es el Joker, que es un personaje, vamos a decir, disfuncional, ¿vale? En la siguiente fotografía, si nos fijamos en los actores, que además tuvieron entre ellos una relación, lo glamuroso era fumar, mientras que ahora los personajes de las películas que fuman o bien son rebeldes, o bien son disfuncionales de alguna manera, o bien es el malo. Yo siempre digo que ahora es muy fácil saber quién es el malo, o entre comillas, en las películas, sobre todo en las películas americanas, porque el que fuma algo malo va a hacer, ¿no? Porque ha cambiado esto, ha cambiado a nivel social, cómo percibimos determinados hábitos, ¿no? Y estos hábitos han hecho que modifique nuestro comportamiento. Yo en los talleres que damos sobre el comportamiento con los trabajadores, el ejemplo del tabaco lo pongo mucho. ¿Por qué? Porque el tabaco, como tú has dicho antes, es algo que sabemos de manera consciente que no es bueno para nuestra salud, pero hay gente que sigue haciéndolo. Cada uno ya veremos que busca sus excusas, pero hay gente que sigue haciéndolo y por mucha información que tú le des sobre que el tabaco puede producir cáncer, no va a modificar su comportamiento. Modifica su
cambio que es muy significativo. De hecho, yo antes, en cualquier reunión con trabajadores, preguntabas quién fuma, para poner un ejemplo, y el 80% de la sala levantaba la mano. Hoy en día hay grupos en los que no fuman. Y no es que hayan dejado de fumar, que es lo que nos pasaba a los que somos jovenzuelos como tú y como yo, ¿verdad? Sino que es que ni siquiera han empezado. Entonces, ese cambio, ¿cómo se produce? ¿Cómo se produce en el que yo dejo de hacer cosas, ¿no? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos como lo hacemos, ¿no? Que tú comentabas al principio. Porque yo de repente hago algo a pesar de que sé perfectamente que no debo hacerlo, ¿no? Si le preguntas a cualquier fumador o fumadora si sabe que fumar es malo para la salud, te va a contestar que sí. Entonces, ¿por qué fuma? ¿Fuma porque quiere encontrar una enfermedad? No, no, fuma porque ella o él han buscado una narrativa interna que les sirve para excusar su comportamiento y además favorece que para ellos el comportamiento, y sobre todo ahora que es más minoritario, le hacen formar parte de otro grupo. ¿No? Que sé, yo fumo porque es que hay muchos contaminantes y la atmósfera está muy contaminada. Cuando la atmósfera deje de estar contaminada, yo dejaré de fumar. Yo fumo porque, fíjate, mi padre vivió 97 años y fumó toda la vida. Yo voy a buscar algo. Pero yo no sirve de nada que coja a esa persona y la siente en una butaca y le diga, pues mira, te voy a dar una charla de 2 horas sobre los riesgos de fumar para que dejes de fumar. Entonces, llevando esto al terreno de la prevención, en muchas ocasiones nos encontramos con esto. La gente hace algo que no debería hacer, no sirve de nada que yo le siente y le vuelva a explicar el procedimiento o los riesgos de manipular cargas sin doblar las piernas, porque las personas hacen lo que hacen por otras razones. Claro, la persona que fuma, para empezar, piensa que a él no le va a pasar, porque si cada vez que cogiera un cigarrillo dijera, oh Dios mío, me voy a morir mañana o voy a enfermar mañana, no cogería un cigarrillo. Entonces, esa persona piensa que no le va a pasar. Y ese pensamiento no es un pensamiento muy racional, es un pensamiento que tiene que ver mucho más con lo emocional, con lo inconsciente incluso en algunos momentos, ¿no? En lo que yo he aprendido, los ejemplos que he tenido y lo que yo considero que me aporta y que me importa como persona. Casi todas las personas tenemos, bueno, pues 3 cosas, ¿no? Que nos hacen tener un comportamiento. Normalmente intentamos hacer aquello que nos resulta más fácil y más rápido, ¿no? Porque, bueno, por un tema de consumo de recursos, ¿no? Que nos aporta algo, ¿no? Y en donde tenemos que invertir lo que sea menos dinero, menos esfuerzo o lo que sea. Entonces, cuando yo fumo, entiendo que hay algo que me aporta. ¿Aporta? Lo que sea, hay gente que dice tranquilidad, hay gente que dice placer, lo que sea. Y además, aunque yo sepa que eso puede tener otras consecuencias, la consecuencia inmediata para mí es placentera. Entonces, ¿cómo se ha producido este cambio de comportamiento durante todos estos años? Porque nosotros tenemos un comportamiento consciente. Un comportamiento consciente que es que yo empiezo a fumar. Ahí sí que es consciente. Yo fumo, ¿no? O un comportamiento consciente que es yo voy a un ceder al paso y la primera vez que voy a un ceder al paso, por ejemplo, observo si hay vehículos que puedan acercarse a gran velocidad. Si soy un niño que voy con una niña que voy con una persona mayor, el día que voy sola, probablemente de manera consciente mire o no. Ese comportamiento consciente muy rápidamente se automatiza. Nosotros cuando llegamos a un semáforo no decimos, ah, mira, a ver, hay mucho tráfico, hay poco tráfico, cruzaré, no cruzaré. No, de alguna manera nosotros hacemos algo. Y ese comportamiento se automatiza y se llega a hacer de manera inconsciente, es decir, de manera que no pensamos. Y en muchas ocasiones incluso tenemos ese comportamiento sin haber pasado ni siquiera por la parte del consciente. Por ejemplo, yo tengo una relación determinada con las personas de mi trabajo o en mi trabajo tengo un comportamiento determinado, pero yo no he pensado nunca en qué tipo de comportamiento tengo. ¿Por qué? Porque me ha surgido en automático. O sea, no siempre vamos del conocimiento consciente al automático y de ahí a la inconsciencia, sino que muchas de las cosas que hacemos en el día a día no han pasado ni siquiera por la parte consciente. Entonces, cuando una persona en el trabajo tiene un comportamiento que a todas luces, sobre todo si son personas que se dedican a seguridad, les parece inseguro, no es que esa persona no sepa que es inseguro, sino que hay otra cosa que hace de manera preconsciente o automática, esta persona haga cosas y muchas veces sin pensar. Por eso los técnicos de prevención, por eso los servicios de prevención y por eso los procedimientos de prevención introducen sistemas para intentar evitar ese automatismo. Por ejemplo,
vosotros lo conocéis bien, un permiso de trabajo. Un permiso de trabajo intenta evitar ese automatismo para que la persona sea consciente de si tiene todo lo que necesita para realizar un trabajo. ¿Por qué? Porque las consecuencias de ese trabajo pueden ser muy peligrosas para él o para ella o para otras personas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que nosotros tenemos muchos comportamientos que no nos hemos puesto a pensar. Yo os reto a que penséis cómo os relacionáis con vuestra familia. Es una de esas cosas que aprendemos desde pequeños, que en muchas ocasiones no nos hemos planteado ni por qué hacemos las cosas como las hacemos, ¿no? Sino que mi familia se han hecho así, yo las hago así, ¿sí? Y reproduzco un comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este comportamiento a veces yo no sé ni siquiera a qué se debe y a veces incluso es disfuncional para mí, ¿no? O personas de mi familia que tengo una reacción o tengo un comportamiento que luego, por ejemplo, no tengo con mis amigos, ¿no? Porque esa parte de la memoria procedimental, de lo que yo estoy acostumbrado a hacer y que no he pensado. Claro, eso en determinados ámbitos de la vida igual no es tan importante, pero en otros son muy importantes. Por ejemplo, el ejemplo que os ponía antes de cruzar la carretera. Todos tenemos un comportamiento automático que es de cruzar o de no cruzar, ¿no? Entonces, ¿eso dónde se ve? Cuando vamos distraídos. Si yo voy distraído, por ejemplo, con mi móvil, ¿no? Que ahora es un distractor tan importante y que en todas partes nos está trayendo problemas, incluso hay países que están poniendo LEDs rojos o verdes en el suelo para que cuando la gente vaya con los móviles vea si el semáforo está en rojo o no. Cuando tú vas distraído, lo podéis observar a veces en los pasos de los semáforos, hay peatones que el semáforo está en verde y no se han dado cuenta porque están mirando el móvil. Pero al revés también. Si mi comportamiento automático es cruzar, aunque esté en rojo, puedes encontrar lo que me pasó el otro día saliendo del metro, que yo veía a un chico que salía mirando el móvil a una carretera con mucho tráfico, un tráfico bastante rápido. Cuando me di cuenta es que ya iba mirando el móvil y se iba a meter ya en la carretera. Entonces le agarré por detrás, tiré para atrás de él y el chico se quedó en shock. Porque en ese momento pasó un coche, o sea, lo hubiera matado. Dijo, anda, es que, a ver, yo entiendo que estés muy distraído con el móvil, pero es que te hubieras quedado ahí. ¿Qué pasa? Que yo iba observando, porque yo observo mucho. Entonces os animo a observar. Igual que esa observación podéis hacer en cualquier día de vuestra vida cotidiana, también en el trabajo. En el trabajo, el 90% del tiempo estamos todos en pensamiento automático. No hacemos una reflexión de lo que hacemos. Yo no digo, me voy a levantar de la silla y me voy a estirar porque me duele este hombro. No, normalmente me duele el hombro y yo estiro el brazo y igual estoy hasta hablando y no me estoy dando cuenta. ¿Por qué? Porque es un pensamiento, es un comportamiento automático. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestros automatismos, en principio parece que son difíciles de cambiar, ¿no? El hábito hacia el monje, y entonces cambiarlos son complicados. Pero, por ejemplo, tenemos un caso muy clarísimo de cómo la cultura de alrededor modifica el comportamiento. Es a donde quiero llegar, ¿no? Te puede modificar el comportamiento incluso en cosas muy rápidas. Un caso de la pandemia yo creo que es el caso más claro de comportamiento individual y social, cambiado en un tiempo muy rápido y además sin demasiadas resistencias, ¿no? Yo soy asturiana y siempre pongo este mismo ejemplo, soy asturiana, aunque vivo en Madrid, y siempre digo que, claro, me llegan a decir hace 4 años que van a cerrar los bares en Asturias y los restaurantes y no va a haber una revolución, no me lo creo. Y no solamente cierran, sino que hay gente que todavía no ha vuelto. Y han cambiado los hábitos sociales. Pero bueno, todo eso es un cambio, una transformación que se va produciendo paulatinamente por una cuestión cultural, ¿no? Del grupo. Pero incluso hay comportamientos individuales automáticos que yo, como observadora de comportamiento, me di cuenta muy rápidamente que me llamaron muchísimo la atención. Yo recuerdo que estábamos en una vídeo como esta, ¿no? Había 10 personas, llevábamos un mes encerrados en casa, y de repente una persona estornudó y puso el codo. Eso es un automatismo. Esa persona no se puso a pensar, voy a estornudar como lo correcto es ponerlo ahora aquí y estaba en su casa, sino que le salió de manera inconsciente. Hemos pasado de poner la mano con suerte, ¿no? Por un tema educacional, a poner el codo. Ese cambio de comportamiento inconsciente, si hubiera sido tan rápido en otras cosas que nos pasan en el trabajo, pues sería mucho más fácil. ¿Qué es lo que ha ayudado? ¿Ha ayudado el hecho de tener más información? Bueno, pero sobre todo lo que probablemente ha ayudado es esa lluvia fina, ¿no? Que ha sido la constancia, lo continuo y además una cultura, un cambio, una organización alrededor que no admite ya determinados comportamientos. Y eso es lo que pasa con el tabaco, volviendo al ejemplo inicial.
Yo he dejado de fumar porque me lo han puesto más difícil. Porque ya socialmente, incluso ahora mismo fumar, yo les digo que no es que no tengan fuerza de voluntad para dejarlo, es que hay que tener mucha fuerza de voluntad para fumar. Hace frío, llueve, hace un sol que te mueres de calor y están todos fumando en la calle, no es agradable, la gente ya no es como antes, ¿no? Yo recuerdo que, seguro que yo soy María, que él y yo somos súper jovencitos, pero nos acordaremos cuando éramos adolescentes o en la universidad, casi todo el mundo, porque no fumaba, no era guay, ¿no? No estabas dentro del grupo. Y eso ha cambiado radicalmente. Entonces, ¿eso qué ha hecho? Que a mucha gente ha modificado su comportamiento. Nunca es todo el mundo. Esto es una campana de Gauss, normalmente. Entonces, hay muchas personas que están aquí en el centro. Y con el comportamiento seguro pasa lo mismo. Al final, nosotros lo que tendremos que hacer es tener herramientas culturales que nos permitan adaptar nuestra cultura a esos cambios que queremos producir. ¿Y por qué además ahora es más importante? Porque ahora estamos en un momento de transformación continua, ¿no? Hay clientes o personas con las que hablas y dices, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Y dices, bueno, pues aquí es cuando no se COVID, es la huelga de transportes, cuando no sé qué, cuando no se le sube las materias primas, a ver si ya nos estabilizamos. Y yo siempre pienso lo mismo, ¿nos estabilizamos en dónde? Nos hemos estabilizado en el cambio. Y al estabilizarnos en el cambio, nuestros hábitos de adaptación al cambio tienen que cambiar. Nuestra manera de trabajar tiene que cambiar. Y tiene que cambiar a nivel organizacional, que es lo que estoy hablando ahora, pero también tiene que cambiar a nivel individual. A nivel organizacional porque tiene que cambiar, porque hemos pasado de un entorno en el que antes competíamos, incluso entre empresas, ¿eh? De hecho, bueno, nuestro ejemplo es un caso, ¿no? Las empresas van fusionándose, van cambiando, un día un entorno de colaboración. Incluso los think tanks corporativos, es decir, sectoriales, en los que las personas intercambian buenas prácticas, se producen entre empresas incluso que son competencia, que antes eso ni se pensaba. Había pues eso mismo entre las empresas, también dentro de las empresas, ¿no? Con los equipos dentro de las empresas. Hemos pasado de una estandarización de la vida a que hay muchísima diversidad. Diversidad de todo tipo, diversidad de pensamiento, diversidad de comportamiento, diversidad de modelos, diversidad de género, diversidad de muchísimas cosas. Eso supone que lo que antes eran negros o blancos, ahora son grandes matices de grises. Entonces tenemos que poder movernos ahí. Claro, esto en seguridad a veces nos cuesta, porque es verdad que nosotros tenemos que extender estandarizados procesos, como ponía antes el ejemplo del permiso de trabajo, obviamente, ¿vale? Para responder a determinadas cosas, pero hay un montón de cosas que nos están viniendo, como por ejemplo puede ser la propia pandemia, que de repente tuvimos que responder a un estímulo que era absolutamente inesperado. Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues se hace de muchas maneras. Entonces, luego teniendo en cuenta que no vamos a ser capaces de estandarizarlo todo. Y lo que tenemos que hacer será, dentro de toda esta diversidad de opciones, que la gente tenga capacidad de definir y de hacer cosas y de proponer cosas y de tener un poco más de flexibilidad. Porque las cosas ya no son tan escalables como antes, no son tan repetibles. Porque las situaciones son distintas, las personas son distintas, los equipos son distintos y las empresas están evolucionando. En vuestro caso, esta incorporación, ¿no? Que habéis tenido empresarial necesariamente va a requerir algún tipo de colaboración, diversidad y flexibilidad para que podáis trabajar juntos, ¿no? Viniendo de culturas corporativas diferentes, por muy parecidas que fueran en su caso, ¿no? Hemos pasado de cuestiones muy jerárquicas, entonces era muy fácil. La jerarquía y la competencia me permitía estandarizar, eso me permitía hacer cosas que fueran repetidas. Ahora ya no es esto, con lo cual, en realidad, aquí aportamos todos, aportamos desde nuestra diversidad, aportamos con una cierta colaboración en la flexibilidad. Y eso supone que ya los procesos ya no son tan directivos, son mucho más colaborativos. Y en el caso de prevención, que supongo que muchas de las personas que estáis aquí de prevención, el proceso reactivo de repente responde a la pandemia. No teníamos, yo veía a muchos colegas, ¿no? Pues fuera del estudio de confort, absolutamente fuera, diciendo, es que no hay una norma. Bueno, es que la norma viene después del hecho y nosotros tenemos que afrontar los hechos y los hechos van yendo de un lado a otro. Y por tanto, la única manera de conseguir que esto funcione, que esto se consiga, es dejar de hacer las cosas por tareas y empezar a pensar que las cosas las hacen las personas. Y que por tanto el centro pasan a ser las tareas o lo que hay que hacer
pasa de ser ahí a las personas con sus capacidades de aportar ideas, de trabajar juntos, de ser flexibles, de diferentes opiniones y colaborar. Vale. ¿Y esto para qué es necesario? Esto es necesario hacerlo, para poder hacer esto, crear un espacio de confianza, ¿no? Antes estábamos acostumbrados a tenerlo todo controlado, ¿no? Mis Excels, todo es todo clarísimo, mi norma, que yo sigo y estandarizo, ya resulta que eso ya no podemos hacerlo. Entonces tenemos que crear un clima de confianza en el que nosotros nos atrevamos a hacer lo que sea que tengamos que hacer juntos y que también nos atrevamos a levantar la mano, ¿no? En ese sentido, yo conozco un poco el programa de cultura justa que estáis haciendo y es uno de los objetivos, ¿no? Crear ese espacio de confianza en el que todos, entre todos, aprendamos también de las cosas que nos vamos a equivocar y volveremos. ¿Por qué? Porque una de las cosas más importantes ahora, en tiempos de cambio, es la gestión del miedo. Y volviendo a esta, ¿por qué nos comportamos como nos comportamos cuando nos comportamos? Hay que tener en cuenta que la gestión del miedo está en todos nuestros comportamientos. Cuando yo a una persona le digo, tienes que dejar de hacer esto así y lo tienes que hacer de otra forma, de alguna manera yo a esa persona le estoy diciendo que lo que estaba haciendo no estaba bien hecho y, por tanto, tiene que asumir que estaba haciendo cosas mal, que para eso no es fácil, y la resistencia del cambio, pero además tiene que asumir un gran reto, que es, ostras, lo tengo que hacer de otra forma. ¿Y si no lo hago bien? ¿Y si no estoy bien? ¿Y si no me divierto igual, por ejemplo, si dejo de fumar? ¿O si resulta que me pongo muy nervioso? ¿O si resulta que ahora me piden que trabaje con seguridad y yo siempre he pensado que trabajaba con seguridad porque fíjate, es que han pasado 30 años y no me he accidentado? Resulta que tengo que trabajar de otra manera, que mi trabajo cambia esencialmente o mis tiempos de trabajo cambian y anda que si ahora ya no soy igual. Entonces, la gestión del miedo es una de las cosas más importantes que tenemos que trabajar como organización, hablo de nivel de organización, para cualquier cosa, para cualquier cambio. Y ahora que estamos en una época de cambios continuos, es muchísimo más importante, porque además el miedo es libre. Y eso lo hemos visto mucho en la pandemia. Todavía hay gente que no sale de los bares, todavía hay gente que no se relaciona y ahora con el quitarse de las mascarillas, sabéis que hay un síndrome, que es el síndrome de la cara descubierta, la de la cara desnuda, ¿no? En el que la gente pues, le está dando miedo quitarse la mascarilla, ¿no? Porque todavía ese miedo, que es subjetivo, esa percepción subjetiva del miedo, les hace mantener ese comportamiento, mientras que hay otra gente, bueno, pues durante la pandemia hemos visto que miedo poquito, ¿no? Entonces nos tenemos que preparar como organizaciones para entender que este cambio es una constante y que tenemos que hacer. Ahora veremos cómo nos preparamos como organizaciones, pero también como personas, ¿no? Esa famosa resiliencia de la que habla todo el mundo, al final se trabaja, se hace. ¿Por qué? Porque es como los hábitos. Yo tengo unos comportamientos, tengo que hacerlos conscientes, una vez que los he hecho conscientes, los puedo cambiar y a base de práctica los automatizo. El ejemplo que en este caso que podemos ver, aunque es un ejemplo muy pequeñito de cosas que han pasado en los últimos años y han pasado de manera generalizadas, por ejemplo, los filtros de seguridad, ¿no? Insisto en que yo hace años no había ni filtro de seguridad en muchos coches, ¿no? Yo soy una de las pequeñas de 5 hermanos y nosotros en el coche de la chera de mi padre no cabíamos todo, entonces los pequeños íbamos en un maletero. Eso hoy en día es impensable, ¿no? Entonces, los que nos creamos ahí y por tanto nos creemos con otros automatismos, ¿no? Y con otros comportamientos, como yo, ahora tú ya te lo pones de manera inconsciente. Pero has tenido que pasar por un proceso de conciencia del cambio. Entonces, hay que prepararse, primero, para poder cambiar y segundo, para darnos cuenta y ya aterrizarnos en que el cambio ya es una constante en la vida. Ya no es que digas, ahora pasa esto y va a pasar la pandemia y nos vamos a relajar. No. El cambio es una constante. ¿Por qué? Porque los ritmos son mucho más acelerados. Si vosotros veis una gráfica de cómo se ha ido incrementando la tecnología en los últimos 3 siglos, ¿no? El pico ahora es enorme, estamos intercomunicados. Entonces, no es que no hubiera pandemias o posibilidades de pandemias en otros países en otros momentos de la historia, es que el ritmo de intercambio es tan fuerte que ha hecho lo que pasó hace 2 años, ¿no? Pero es que eso ya no va a dejar de ser así, por ahora al menos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar es que esto va a ser constante, cómo yo genero esos mecanismos de flexibilización y como empresa, cómo genero esos mecanismos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Bueno, pues que yo tenga un liderazgo, ¿no? Un liderazgo, y liderazgo no hablo solamente de lo que haga el CEO o la línea de mando, al final, y sobre todo en seguridad, todos somos líderes, ¿no? Sino de cómo yo ejerzo, ¿no? Mi influencia o mi poder. Tenemos que tener en cuenta que ahora ya no sirve
ese modelo más rígido de control, que es buenísimo para determinadas cosas y que parte de mi actividad diaria igual la necesita. Pero que realmente el reto ahora mismo, y como líderes en prevención también lo tenemos, es lo que se llama liderazgo organizativo, ¿no? No es tanto basado en reglas, aunque son tan necesarios como retar las reglas. Y esto lo pongo un ejemplo en prevención. Obviamente nosotros tenemos que sacar reglas. ¿Por qué? Porque tenemos que decirle a la gente qué se considera un comportamiento adecuado y un comportamiento inadecuado. Pero esas reglas muchas veces, en el tiempo, tienen que modificarse. Cuando vas a ver si un sistema tiene 30 años o una regla tiene 10 años, pues igual ya la situación ha cambiado. Y también tengo que darle la capacidad a los mandos de los trabajadores y el poder para decir, oye, esto que estamos planteando aquí no se puede hacer o no se puede hacer así o me está generando este problema, ¿no? Con lo cual, no es tanto que demos direcciones, y esto me sirve para un jefe de equipo, para un CEO, para un director general y para un técnico de prevención, como involucrar en las decisiones. ¿Para qué? Para generar esa co-creación que hace que la inteligencia colectiva es mucho mayor que la general y que además ya empieza a trabajar en la conciencia de lo que hay que hacer, de lo que no estamos haciendo bien y de lo que tenemos que cambiar. Porque además, como decíamos, estamos trabajando en un entorno de muchísima incertidumbre, con lo cual nada es estable. Y yo no puedo tener todas las respuestas. Y ahí voy a esa tensión que entonces tenemos, ¿no? en determinados profesionales que parece que tenemos respuestas a todo. Pues no las tenemos, no pasa nada. Y justamente estas redes de co-creación nos permiten simplemente tener buenas capacidades de utilizar esto, de hacer involucrar a las personas y que de ese conocimiento, de esa sabiduría colectiva, salgan las cosas. Por tanto, no tenemos que trabajar tanto con las competencias que ya sabemos que somos buenos, ¿no? Yo soy muy bueno, yo qué sé, haciendo mediciones o haciendo sistemas, sino intentar sumar oportunidades de las partes. Y eso nos cambia como líderes, me da igual que sea un jefe de equipo, como técnicos de prevención, que somos líderes de cambio y agentes de cambio, porque lo que tenemos que buscar son oportunidades para sumar. Por tanto, nuestra visión también tiene que cambiar y nuestra manera de analizar. Y tendremos que analizar también como organización cuáles son mis comportamientos visibles, qué comportamientos ven los otros en mí si son coherentes. Si yo estoy diciendo, como ha dicho al inicio María, ¿no? La seguridad es prioritaria, es lo primero, pero resulta que después, cuando llega un problema real, mi automatismo, no mi comportamiento consciente, es otro, algo chirría del otro, ¿no? No, esto es muy importante, la seguridad es muy importante, pero tengo una avería y lo primero que pregunto es a qué hora vas a acabar. Puedo no ser ni consciente siquiera de cuánto puede estar afectando a la seguridad de las personas. Entonces, primero lo que tengo que hacer es analizar mis comportamientos y generarnos espejos organizacionales para detectar estas incoherencias, porque las vamos a tener seguro, primero, porque los cambios, sobre todo cuando estamos en un momento de cambio, no se producen de un día para otro, y seguro, ¿por qué? Porque tendremos nuevas personas, tendremos nuevos mandos, tendremos nuevas situaciones, y entonces, antes o después, algunos automatismos que tenemos ahí de manera inconsciente van a ser. Entonces, lo primero que tenemos que tener es conciencia de lo que tenemos, y para eso necesitamos que la organización establezca un sistema de aprendizaje, ¿no? Porque al final no aprendemos solamente de lo malo que pasa, también aprendemos de lo bueno que pasa, de lo que podría haber pasado, del otro que me mira y me dice y me da un feedback, ¿no? De mí misma que me paro y digo, uy, y espérate, ¿y por qué estoy haciendo esto así? Hay otra forma de hacerlo. En muchas ocasiones yo digo que la gente de prevención ayuda a las organizaciones a optimizar muchísimos procesos que no tienen nada que ver con la seguridad, aunque todo tiene que ver con la seguridad, pero que no son propiamente el departamento de seguridad, simplemente porque se para a analizarlo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos como lo hacemos? Y entonces ahí es cuando te das cuenta y dices, ay, espera, que esto que estoy haciendo no me aporta valor. Entonces, somos agente de cambio y somos agente de cambio en positivo. Lo que tenemos que hacer es generar en la organización, a nosotros y en la organización, sistemas de aprendizaje. Como personas, obviamente, pensar que es gratis, analizar y comunicar todo aquello que vemos. Porque también lo que nos pasa muchas veces, tanto personalmente como en la organización, es que lo que nosotros vemos, creemos que lo está viendo todo el mundo, cuando todos vemos una realidad distinta. Entonces, como personas, tenemos que tener procesos de pensar, analizar y comunicar. Por ejemplo, lo que poníamos antes, un permiso de trabajo, eso es un proceso de este tipo. Pienso, analizo, hago, luego pongo un función otra vez y comunico pues, los incidentes que ha tenido, lo que había pasado, etc. Y eso permite a la organización mejorar. Pero también a nivel individual, incluso en mi familia, ¿no? ¿Por qué hago esto? ¿Cómo lo hago? ¿De qué me sirve? ¿Qué puedo llevarme, ¿no? Para poder cambiar esos automatismos. Al final,
Igual que la cultura tiene que ser adaptativa y el liderazgo tiene que ser adaptativo, la seguridad necesariamente tiene que ser adaptativa, porque es la única manera de trabajar el comportamiento de manera consciente y poder llegar a un comportamiento seguro inconsciente, porque al final de eso se trata. Se trata de que si yo me voy a acercar, por mucha prisa que tenga, por mucha presión que tenga del entorno, yo tenga un momento para pensar, ¿esto que estoy haciendo es seguro? Eso es un permiso de trabajo, por decirlo de alguna manera, pero también que de alguna manera mi comportamiento automático sea seguro, porque en algún momento me voy a poner en comportamiento automático. Lo que os decía, si yo me acerco al paso de peatones con el móvil, que mi comportamiento automático, que en ese momento lo estoy pensando, sea pararme, no sea tirarme a la carretera, ¿no? Y todos tenemos un comportamiento automático. Normalmente varía si vamos con niños o no vamos con niños, porque tenemos muy claro cuál es el comportamiento adecuado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como personas y también como organizaciones? Pensar para pasar de esta fase que se llama incompetente inconsciente, es decir, yo no sé lo que no sé, no tengo ni idea, no me he dado cuenta de que un proceso, por ejemplo, tiene una parte de insegura porque no me he puesto ni a pensar en eso, no soy consciente de que todavía no sé cosas. Puede ser que me dé cuenta de que me faltan cosas. Ay, espérate, ha llegado la pandemia y yo no sé, ¿no? No sé cómo gestionarlo. O sea, no soy competente en gestionar esto, pero soy consciente de que no lo soy. De ahí, entonces yo ya puedo definir qué es lo que quiero hacer y entonces ahí sí puedo tener presente lo que sabemos, definir, no sé, un procedimiento en este caso, una nota, una forma de trabajar, donde tiene que haber mascarillas, una norma, lo que sea, y al final eso, el último sentido que tiene para que realmente sea un comportamiento metido en el ADN es que llegamos a lo que se llama competente inconsciente, que es que yo automatizo lo que ya conozco. Es decir, yo paso de que no sé un problema, luego me doy cuenta, hago una norma y lo más importante es que al final automatice eso. Es decir, yo me pongo la mascarilla de manera inconsciente ya. Ya no te pones la mascarilla porque tengas una norma, sino que casi por el gesto, ¿no? Y me contaba el otro día una amiga que se fue al baño en su casa, se levantó en su casa, estaba en su casa, se levantó al baño, se puso la mascarilla y se metió en el baño con la mascarilla, de manera inconsciente, pensando en otras cosas, ¿no? Pues si conseguimos que nuestro comportamiento automático sea seguro, es mucho más difícil que se dé lugar al error humano, ¿vale? Pero solamente podemos hacernos responsables de aquello que conocemos y podemos controlar, obviamente, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer es conocerlo. Por tanto, lo primero que tenemos que tener son sistemas que nos permitan movernos aquí, pasar del incompetente inconsciente al incompetente consciente, es decir, a aprender. ¿De qué? De todo lo que pasa. Y en eso vosotros lo sabéis porque, bueno, el programa que tenéis incorporado es esto. Y para eso, vosotros también lo sabéis por el programa de cultura justa, tanto individualmente como a nivel organizativo, tenemos que entender que antes o después se van a cometer errores. Un accidente suele ser una concatenación de diferentes errores, pero en muchas ocasiones avisados previamente. Otra cosa es que no hayamos identificado las señales o que la gente no se haya atrevido, ¿no? Por falta de ese clima de confianza, de manifestar ese. Por eso, en el caso de prevención, esta cultura adaptativa, ¿no? En la que hablamos de crear confianza, de co-creación, de colaboración, es absolutamente esencial, porque si yo no me atrevo a decir me he equivocado, fíjate que iba distraído, porque todo el mundo se distrae antes o después, y no me he dado cuenta y me he metido en la zona de paso de carretillas, la dirección pierde la oportunidad de decir, oye, pues mira, simplemente con poner a una barandilla ahí ya lo resolvemos, y es fácil. Si es difícil, tenemos otras medidas. Pero a veces es tan sencillo como que alguien manifieste, hacernos pasar del incompetente inconsciente al consciente, ¿no? Aquí tenemos un problema. Y todos los días están pasando cosas que nos pueden enseñar si sabemos escucharlo. Por tanto, el aprendizaje es la clave para poder dar respuesta, ¿no? En este entorno tan incierto que tenemos. La cultura es la oportunidad, o sea, solamente se va a hacer a nivel grupal, como en el caso de la pandemia, o tenemos a toda la sociedad implicada, o porque sea solamente un departamento que tire de esto, no se va a conseguir. Y el liderazgo es el de todos tenemos que tirar de esto y hacerlo, ¿no? De tal manera que pasemos de una seguridad más normativa, ¿no? En este caso de culturas más directivas, a algo en el que esté centrado para ir con las personas, ¿no? Con las personas, y no hacemos las cosas con las personas, me da igual lo que sea, prevención, calidad, promoción, para las personas, tanto internas como externas. Y por tanto tenemos un propósito de contribución, como organización no vamos a poder sobrevivir. Las hagamos como lo hacen las personas y con personas responsables, hay que dar a la gente
una capacidad de decisión que no pueden tener si yo me dedico a dar directrices. La única manera en que la gente se siente responsable es cuando coparticipan de algo y poniendo todo esto, pues esta seguridad adaptativa que nos obliga, ¿no? Estos entornos tan frágiles y tan volátiles que tenemos, ¿no? Como decía aquello Big Water Frame, ¿no? El agua tiene la capacidad, y del agua vosotros sabéis mucho, ¿no? Esa capacidad de filtrarse y de manejar, de amoldarse, y en eso estamos, porque al final la sociedad ahora mismo es lo que demanda tanto de las organizaciones como de las personas, y es lo único que podemos tener para sobrevivir con una cierta salud mental, tanto como personas como organizaciones. Quería yo hacer esta... Muchísimas gracias por vuestra atención y de nuevo a Josep María por invitarme a participar en este acto. Un placer, Silvia, escucharte. Muchas gracias por la claridad y por el nivel de la exposición. Nosotros estamos, quiero creer que en el camino en el que mencionas, tenemos un proyecto de cultura justa en marcha. Pretende un cambio cultural. El cambio cultural no es rápido por definición, pero creo que vamos pues, dando pasos en la buena dirección. Abriría ahora el turno de preguntas que le hemos pedido a José Luis Lerida que preparara, pero antes quisiera hacerte yo una y muy práctica, porque creo que combina elementos de lo que acabas de mencionar. En esta pandemia hemos tenido 6 oleadas, 6 olas. La accidentabilidad en los momentos de pic de ola ha sido muy baja. Nuestra accidentabilidad cuando las olas han descendido, en los 6 casos, ha subido de forma clara. Bueno, el análisis de los datos dice eso, los tenemos bien analizados y dice eso. Por tanto, tenemos aquí un automatismo un poco perverso. Bueno en un caso, malo en otro. El automatismo en la persona parece que no cambie, pero algo debe pasar. En España, después de la fusión, pues nos vamos a prácticamente 14.000 personas. Estas tendencias en 14.000 personas se ven. Por tanto, bueno, pues aprovechando que estás aquí con nosotros, ¿a qué se debe este automatismo en unos casos positivo y en otros negativo? Pues mira, lo primero que os diría, y ya sé que más de muchos con solo de tontos no sirve de mucho, pero está pasando en todas partes. Y tiene un sentido, tiene un sentido no solamente con el tema automático. Cuando son los picos, nosotros prestamos mucho más atención a lo que hacemos. A lo que hacemos no solamente en la parte de la pandemia, sino en lo que hacemos en todo. Nunca en las compañías se ha hablado tanto de salud como ahora. Tener a los CEOs, a los directores generales, a las líneas de mando involucradas todos los días hablando de salud, ha hecho que de manera muchas veces preconsciente o automática, ¿no?, nos empecemos a fijar en más cosas que tienen que ver con nuestra salud. ¿Por qué? Porque al final hemos cambiado una manera de mirar. Temporalmente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos hablando de salud y de repente empieza a preocuparme todo lo que es de la salud. La salud se mete en la conversación. Entonces, como de lo que no se habla no existe, ¿vale?, pues empieza a haber mucha más atención. Estamos más pendientes de nosotros, estamos más pendientes de nuestros compañeros. Estamos más pendientes también porque inconscientemente sabemos que si nos hacemos daño, la atención no va a ser la misma que en otros momentos, ¿no? Y todo esto es muy inconsciente, a un nivel muy básico. Pero eso hace que, al tener más atención, las cosas pequeñas, los errores pequeños, también los percibimos con antelación. ¿Qué es lo que pasa cuando pasa esto? Que nuestro nivel de tensión durante los picos es tan alto que en el momento en el que la amenaza externa baja, mi nivel de atención baja también. Y ahí pasa 2 cosas. Primero, que no atiendo como atendía antes. Y segundo, que hay que incorporar en la ecuación de los componentes humanos la fatiga. Estamos muy cansados. Entonces, cuando estamos muy cansados, nuestro nivel de atención baja. Y el cansancio es uno de los factores de riesgo más altos que hay en todos. Si no dice que se lo digan a los que hacen coches, ¿no? La cantidad de gente, la cantidad de sistemas que hay para que la persona se duerme, no hay accidente. Entonces, yo creo que esas 2 combinaciones están pasando en casi todas las empresas. Estamos todos muy perplejos con esto, pero a nivel de comportamiento humano tiene muchísimo sentido. Tanto en el puesto de alerta y como también como
como también humano, no poder estar en tensión todo el rato, porque si no, los niveles de estrés, a algunas personas les pasa, hay personas que todavía no salen de casa. Los niveles de estrés no nos dejarían vivir y entonces cuando empieza a bajar, nosotros nos relajamos por una parte y por otra parte estamos cansados. Con lo cual, la posibilidad de error es muchísimo. Le doy paso a José Luis para que gestione las preguntas que haya podido ver. Una, máximo dos, José Luis, si son las respuestas cortas. Vale, perfecto. Si tenéis alguna pregunta, levantáis la mano o directamente a través del chat. Silvia, muy interesante tu presentación, agradecerte las claves. Yo tengo una pregunta, rompo un poco el hielo y así también tenéis algo más de tiempo para pensar alguna pregunta. Silvia, si hablamos del concepto de organización de alta fiabilidad respecto a la seguridad operacional y de esas características que comparten, hablamos de la preocupación por el fracaso, lo que es aprendizaje, como comentaba, ¿no? Desviaciones, errores, transgresiones, barreras. Hablamos de reticencia a la simplificación, tenemos una visión completa de una realidad que es compleja. Si hablamos de sensibilidad a las operaciones, la importancia que damos a la primera línea de mando, el compromiso con la resiliencia, todo lo relativo a esa seguridad gestionada, no tanto reglada, como también has mencionado, y por último la diferencia a la experiencia, ¿no? Esa autoridad de las personas más experimentadas. En este viaje de la transformación cultural, ¿cuáles de estos puntos, en base a tu experiencia, crees que es un mayor reto para la organización? Aparte de, bueno, todas son un reto sin ningún tipo de duda, pero yo creo que la base de todo esto es que el resto no va a funcionar si no funciona la parte primera, es decir, si no funciona la parte de aprendizaje. Por eso yo creo que, y lo he hablado muchas veces con José María, vuestro proyecto de cultura justa está muy bien enfocado, porque al final lo que estáis intentando es crear ese clima de confianza, porque si no hay ese clima de confianza, que yo me puedo equivocar y no me van a cortar el cuello, ¿vale? Yo me quedo paralizado cuando viene una cosa nueva. Espera que alguien decida por mí, porque si no, igual después resulta que yo, si tú generas ese ambiente de confianza, el resto viene. Porque si yo estoy en la línea de mando y me quiero sentir empoderado, se confía a mí, que se confía en mi capacidad de dar respuesta, que si me equivoco no va a pasar nada, porque si no yo no quiero esa responsabilidad. Y cuando digo no pasar nada, no quiere decir que no pase nada. Obviamente de los errores hay que aprender, pero no es lo mismo que si yo cometo un error y automáticamente todos me señalan con el dedo. Y en la parte de prevención, ese clima de confianza, como vosotros sabéis bien, es súper importante, porque solamente podemos prevenir si nos adelantamos. Y la única forma de adelantarnos, de ser más resiliente, de dar más poder a la gente, de generar unos vínculos de aprendizaje, es generar ese espacio. Para mí, por tanto, y lo he dicho muchas veces, nuestro programa va muy bien enfocado ahí. Es una parte muy complicada porque además se destruye súper rápido la confianza y se tarda muchísimo tiempo en poder crearla. Así que yo os animo porque el camino que tenéis es súper bonito, pero yo creo que es el más acertado. Totalmente de acuerdo. El derecho al error es una de las bases del proyecto Cultura Justa. Claro. Ha levantado la mano Julián Martina. Hola, Julián. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, lo has comentado durante la exposición, ¿no? Y sobre el cambio a la cultura adaptativa, el control versus confianza. Ahora vuelves a hacer referencia a confianza. Muchas veces esa palabra, ¿no? De confianza. Pero, ¿cómo se logra? ¿Cómo se llega a ese equilibrio, ¿no? entre control y confianza? Yo entiendo que debe haber un control. No existe la normativa, entiendo que también debe haber un control empresarial. Comentando también, un error, varios errores concatenados en prevención pueden tener graves consecuencias. Entonces, hablamos por uno de confianza y totalmente de acuerdo. Hay más grandes corporaciones donde tiene confianza, no sabes lo que hace todo el mundo, es complicado. Pero también debe haber un control, entiendo. ¿Cómo alcanzar pues, ese equilibrio? ¿O dónde está ese equilibrio? Pues ojalá hubiera una respuesta simple para eso, pero bueno, digamos que por resumirlo mucho, porque sé que estamos en escasos de tiempo, te agradezco un montón la pregunta, Julián, porque no es nada sencillo. Es decir, yo creo que la confianza no es tanto que no vaya a pasar nada, como que el análisis del error no va a quedarse en términos individuales.
Me explico, y me centro más en prevención porque, bueno, como se genera confianza a nivel general, sería mucho más difícil de explicar. Yo cometo un error y a raíz de ese error, concatenado con otra serie de errores, se produce un accidente, ¿no? Yo tengo que tener confianza en que se me va a escuchar, en que se va a analizar, en que se van a analizar los factores organizacionales y de liderazgo que han favorecido esa situación y que no nos vamos a quedar solamente en el acto final que produce la accidente. La persona tiene un accidente o tiene un daño a la salud porque no lleva puesto algo. ¿Vale? No simplemente cojo a la persona y la pongo en yo qué sé, irme a lo exagerado, que hay empresas que lo hacen, y la sanciono. No. Tengo yo la organización para favorecer o dificultar que esta persona tenga este comportamiento. ¿Qué hacen sus compañeros? ¿Qué hace su jefe? ¿Cómo le han enseñado a trabajar? Analizo todos los factores de organización y de liderazgo y la confianza de esa persona es que yo, cuando a ella le pase algo o cometa un error y levanta la mano sin que le haya pasado nada, oye, me he dado cuenta de que me he distraído, de que no he hecho esto, de que no he seguido este procedimiento porque no me he dado cuenta y me he metido ahí a trabajar al saco y me he dado cuenta después. Va a ser un análisis objetivo y con esa persona. Es decir, para que entienda qué cosas están haciendo. Entonces, en un comportamiento inseguro, cuando hay un comportamiento inseguro y la necesidad de control, obviamente yo tengo que definir cuáles son las normas, pero no puedo irme a todas las normas. ¿Cómo levantas un lápiz? No vaya a ser que te defino normas con riesgos muy fuertes, ¿no? Como pueden ser los permisos de trabajo, y luego defino comportamientos generales. A las personas les hacemos que colaboren en esa definición, ya de mano ellos pueden tener otra atención sobre esas cosas, con lo cual todos los procesos nos pueden ayudar a generar ese comportamiento consciente más seguro. Por tanto, mi seguridad no es tanto que no me va a pasar nada, sino que esto no es una cosa mía de Silvia, es una cosa de la organización como tal, la vamos a tratar, vamos a analizarlo todo y luego contigo vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, ahí cambia completamente la cuestión, porque yo ya sé que aunque yo haya cometido un error, otra cosa es una violación intencional de la norma escondiéndome de mi jefe, ¿vale? Entonces es una cosa, ¿vale? Pero normalmente muy pocos accidentes se producen por una violación voluntaria de la norma escondiéndote del jefe y de los compañeros. Normalmente son cosas que están asumidas, que están aceptadas, que ya lo llevo haciendo así 20 años y de un día para otro no cambio, que no hay un sistema de ayuda al aprendizaje, etc. Entonces, el clima de confianza es saber que yo, porque yo levante la mano, alguien me va a escuchar, va a analizar eso conmigo y me va a hacer partícipe también del proceso, ¿no? Para que yo también aprenda. Efectivamente, es el marco de referencia que tenemos en cultura justa y el enfoque sistémico ante una violación. Gracias, Julián. Si te parece, José María, dada la hora, cerramos el turno de preguntas. Cerramos el turno de preguntas. Muchas gracias, Silvia. Gracias a vosotros. Por estar hoy con nosotros, por tu ponencia y por tus explicaciones.